Arrancamos rodar hoy con una prueba de un vehículo realmente bárbaro que es el Peugeot 2008, pero en su versión 100% eléctrica. Las nuevas tecnologías ya están aquí en la Argentina. Hoy vamos a tener un vehículo en rodar que es el primer vehículo de Stellantis en nuestro país que es 100% eléctrico. Estamos hablando obviamente de un Peugeot y estamos hablando de un Peugeot 2008, pero la diferencia va a ser que es el E2008, un vehículo, como decíamos, que en este caso no está fabricado en la Argentina, como sí es el producto naftero, que está fabricado en España, es un producto pensado para Europa, que funciona muy bien y que realmente a nosotros nos ha sorprendido en varios marcas de su performance y también en varios detalles, tanto exteriores como interiores. ¿Qué va a distinguir este Peugeot 2008 del E2008 de este vehículo eléctrico? Bueno, por lo pronto lo que salta más a la vista es el color. Este color, que es un azul eléctrico muy fuerte, muy distintivo, viene solamente en la versión eléctrica. Después vamos a tener otros colores en la versión eléctrica que sí van a ser parecidos a la versión naftera fabricada en Argentina, pero este color puntualmente solo viene en esta versión y realmente le queda hermoso este auto. Vamos a encontrar algunas diferencias también dentro de lo que es la plataforma CMP. Va a haber diferencias en el largo, en el ancho y en la distancia entre ejes, que son milímetros, apenas 2 o 3 milímetros, y que tienen que ver con la adaptación de esta plataforma a los caminos americanos y sudamericanos respecto de la plataforma europea, que es la de este vehículo eléctrico. Puntualmente, a simple vista no lo vamos a distinguir estas diferencias de medidas. Lo que sí vamos a distinguir, además del color, va a ser una trompa que va en degradé con el color del vehículo y además vamos a tener un paragolpe que tiene leves diferencias en la ubicación del radar y de los HADAS, o los sensores en realidad de los HADAS delanteros. Por lo demás, en la parte trasera y todo va a ser muy similar al 2008 que ya hemos probado en nuestro programa. ¿Qué diferencia vamos a tener en las ruedas de este E2008 y el Peugeot 2008 con motor térmico, con motor naftero? Bueno, la medida de las cubiertas, aquí vamos a tener un 215 55 18 y en la versión naftera vamos a tener un 215 60 17. La medida, el círculo completo de la rueda es exactamente el mismo, pero varía el tamaño de la llanta. Unas van a tener perfil más bajo como estas, las otras van a tener perfil más alto. Además, acá vamos a tener unas cubiertas marca Michelin Primas y 4 contra las del naftero, que son unas Goodyear. A nuestro gusto, estas son las cubiertas más adecuadas, por lo menos en marca, para este vehículo. Sin embargo, estaríamos prefiriendo el tamaño y el perfil más alto de las cubiertas del naftero para una mayor comodidad de andar en la ciudad. Sucede también que vamos a tener una diferencia de 300 kilos entre el 2008 naftero y este E2008, razón por la cual todo el vehículo va a tener otra sensación de manejo. Vamos a encontrar un centro de gravedad ubicado más abajo en este vehículo, que tiene que ver con esa diferencia de peso que son exactamente las baterías de este E2008. Este Peugeot tiene también dos cosas que lo van a distinguir, que cuando estamos andando y agarrando las curvas va a doblar muy diferente, de una manera mucho mejor y mucho más suelto en lo que significa la seguridad. El vehículo se va a sentir más asentado y más seguro.
Aquí tenemos la planta motriz de este E2008, este Peugeot. Y aquí vamos a distinguir dos cosas. Uno, el motor está muy elevado. Si estuviera más abajo, como está en muchos vehículos eléctricos, podríamos tener un baúl más, ¿sí? Aquí, o si estuviera en la parte trasera abajo. Pero bueno, está bien aquí como está. Y este 2008 no se distingue demasiado de la versión naftera respecto de sus capacidades de guardado. Lo que sí se va a distinguir mucho tiene que ver con la potencia y el torque. Aquí vamos a estar con una potencia de 156 caballos y 261 Nm de torque. Esta versión, que es la GT en Europa, es la versión más potente. Hay una versión con 134 caballos, un poco menos potente, que aquí no llega. Lo que nos ha sucedido con este vehículo es algo muy particular que no nos ha sucedido con otros vehículos eléctricos. La autonomía real del vehículo respecto a la autonomía declarada se acerca mucho. Nos ha dado casi 393 kilómetros de autonomía con las baterías totalmente llenas, cuando están declaradas 400 kilómetros de autonomía. Obviamente siempre andando en ciudad, y en ese sentido el Peugeot cumple con lo declarado. Una de las pocas veces que un vehículo eléctrico en su ficha técnica cumple con lo que realmente tiene de autonomía. Y aquí lo que vamos a tener también es un mayor torque y mucha más potencia que la versión naftera, aunque la velocidad máxima está limitada a 154 km por hora. Nunca vamos a saber por qué en los vehículos eléctricos las velocidades máximas están limitadas cuando al vehículo le queda un resto. Respecto de esto también tenemos que decir que este vehículo funciona con un aplomo y una potencia que realmente nos gusta mucho, una aceleración de 0 a 100 km por hora en 8 segundos y medio, que está más que bien para un vehículo de este porte. Y aquí estamos viendo una SUV que tiene sobre todo un uso urbano y que puede llegar a tener en algún momento un uso limitado de salida a ruta, siempre y cuando haya cargadores disponibles. Estamos hablando, por ejemplo, de poder ir a la costa, que se va a llegar muy ajustado, pero se va a llegar con una carga, por ejemplo, en Chascomús, en la estación de servicio de carga rápida que están ahí. Otra de las cuestiones que tiene que ver con la carga es que en 30 minutos aproximadamente vamos a cargar de un 3%, por ejemplo, de batería a un 85%. Algo que es bastante bueno para los cargadores de mucha potencia. Vamos a tener que esperar casi una hora si queremos el 100% de la carga. Bien, estamos en el interior de este Peugeot i2008. Sutiles diferencias en algunos detalles, pero la calidad interior es superior a la del vehículo europeo, con otros estándares totalmente diferentes al de un vehículo Mercosur. En este vehículo vamos a tener muchos más materiales blandos. Desde el tablero vamos a notar que nuestra uña se puede hundir perfectamente. Nos pasa lo mismo con algunas superficies de la puerta. Vamos a tener costuras con un color de verde fosforescente bastante agradable, y las butacas, los tapizados en alcántara con una butaca envolvente que nos masajea y tiene regulación lumbar, que realmente es excelente y está solamente en esta versión. En la consola central vamos a tener una manera distinta de el accionar de lo que tiene que ver con los cambios, la reversa y el parking. Obviamente, al ser un auto eléctrico no tiene cambios, pero sí tiene comandos para poder hacer todas estas funciones, y va a ser distinta aquí, ya casi van a ser botones. Y en lo que respecta después a lo que es el volante y demás, ahí vamos a estar totalmente igualados. Asimismo también va a suceder exactamente igual con respecto al lugar interior. Ahora, hablando de seguridad, este vehículo sí va a estar casi igual que el vehículo nacional, con unos HADAS realmente muy buenos, la misma cantidad de airbags, 7 en todo el interior, y una estructura bastante importante. En el tablero vamos a encontrar
exactamente lo mismo, este tablero en 3D que comparte con el 208 y también con la central multimedia. Vamos a encontrar también las teclas simil tablero aeronáutico en la parte de aquí, que vamos a operar varias cosas, entre ellos el aire acondicionado y el menú del multimedia. Vamos a tener muchas bocas de carga de puertos USB, eso sí, van a ser la ficha más chica de los puertos USB en todo el vehículo, así que vamos a tener que estar provisto de ese tipo de cables y con una carga muy rápida. En eso el E2008 cumple todas las funciones, realmente funciona muy bien. ¿Qué nos ha parecido este Peugeot E2008 versión 100% eléctrica? La verdad, nos ha gustado mucho. Y un detalle que para nosotros es principal, realmente la autonomía es la declarada, puede variar en 7, 8, 10 kilómetros, pero se acerca casi a los 400 kilómetros de autonomía en ciudad, lo cual a una persona que quiere circular le da tranquilidad porque sabe que la cantidad de kilometraje que resta para poder andar con esa carga es el real. Asimismo, los detalles de confort, la seguridad y todo lo que es el andar realmente lo distinguen a este Peugeot. Se asemejan en algunos casos a la versión naftera, pero al tener mayor peso el comportamiento dinámico es mucho mejor, y a esto se suma la mayor potencia y mejor aceleración. Este Peugeot E2008 es una muy buena alternativa. Primer corte en rodar, ya estamos regresando. Hemos conocido y hemos charlado con el mejor piloto de la historia del motocross en nuestro país, Claudio Pesce. No se pierdan esta nota. Mi abuelo en el año 1920, en la zona de Pergamino, porque nació en Italia pero se radicó muy joven en Pergamino, con una Harley Davidson ganaba en la zona. Y me contaba que tenía tracción a correa, o sea que sería del 16 la moto. Y bueno, y ganaba, y después tenía una concesionaria Chrysler y tenía servicio mecánico esa concesionaria, y corrió en auto. Pues mi padre corrió desde el año 48, empezó a correr en turismo de carretera con Ford, después grandes premios con Jaguar, Alfa Romeo y con Liebre 3 en Sport prototipo. Y acá un dato interesante: el día que mi padre corría su última carrera en turismo de carretera con una Liebre 1,5, la Vuelta a Chacabuco, yo debutaba en Bariloche a los 14 años con la Gilera en la categoría Junior, subiendo al podio en tercer puesto. Bueno, porque era la segunda temporada internacional que se corría en motocross en Bariloche, y yo estaba ya ligado a la fábrica Gilera. Los dueños de la familia Dolce, había una relación de amistad con mi padre y con mi tío, y entonces me pidieron que fuese a correr. Y bueno, en aquel entonces el motocross se corría únicamente en Bariloche y Neuquén, Villa Langostura. No había en otros lugares de la Argentina. Entonces, al domingo siguiente corrimos en Villa Langostura y tuve la suerte y el orgullo de ganar mi primera carrera en la categoría Junior, en Gilera 215. Te cuento, yo tendría 8 años, sería el año 1963, y mi hermano mayor, Germán, que me lleva 9 años, corría en el autódromo con una Ducati 100 centímetros cúbicos. Y yo ahí empezó mi pasión por las motos, a limpiarle con las piezas, lo ayudaba con un pincelito. Y bueno, y ahí comenzó toda la pasión por las motos. Y luego, claro, el motocross no existía más que, como te dije, en Bariloche y Neuquén. Entonces tuve que ir a empezar a correr allá. Y acá, como bien dijiste, no había motocross. Entonces, durante ese año corría en velocidad en tierra, tanto en Mercedes o en Moreno. Y corría con esos grandes, con don Eduardo Amoroso, Juan Carlos Fernández,
gente realmente muy capacitada, que eran los ganadores de la época. Y luego en 1970, si no me falla la memoria, empezamos a correr en Quilmes y en la calle, me acuerdo, en Espeleta. Era el único circuito que había en Buenos Aires. Sé que en las finales de la década del 50 hubo un intento al lado del Camino de Cintura y la autopista Ezeiza, pero no llegó a mayores. En la olla de Ezeiza me llevaba el día entero por el tráfico ir hasta allá para poder entrenar. Era la única posibilidad. El primer circuito fue acá en Punta Chica, que era un senderito, ¿no es cierto? Que tenía uno o dos saltos, una subida y una bajada, pero no era un circuito, era un sendero, le decíamos la selvita nosotros. Y bueno, pero después ya te digo, la olla de Ezeiza, que llevamos nosotros palas y nos fuimos acomodando para poder entrenar. Era lo único que teníamos. La moto era una moto de calle, Gilera, 4 tiempos, 215 de cilindrada, que me trajeron una horquilla Seriani, italiana, o sea que era realmente muy importante por la robustez de la suspensión, y atrás unos amortiguadores Horsa, de los mismos que usaban en Fórmula 4 modificados. Y ya te digo, la moto era totalmente de calle, entonces la moto era muy inferior cuando corría las temporadas internacionales, llámese 1970, 1971, contra todos los extranjeros que venían, chilenos, peruanos, uruguayos, que ellos tenían moto de cross 250 de 2 tiempos del año, ¿no es cierto? Entonces, una anécdota de 1970, me fui en tren a Bariloche con la moto arriba del tren y me fui andando hasta Villa Langostura para alargar la carrera. Pero bueno, entonces en 1973 una fuerza de Gilera desplazaron ese uñal y la pudieron hacer 250 centímetros cúbicos con leva de Rafa Balestrini, y bueno, tuve la suerte de poder ganar una de las carreras en el Cerro Otto de Bariloche contra todos los extranjeros, ellos con motos 2 tiempos del año de motocross. Entonces eso fue realmente un triunfo emotivo e histórico, porque no existían motos de 4 tiempos corriendo en aquel momento contra las 250, ¿no? Así que, y bueno, ese fue un gran momento, y en ese año el equipo peruano, que era el Braniff International, nos invitaron a correr a Perú, el primer motocross de las Américas, que vino hasta un norteamericano, Wyman Pretty, con una Kawasaki, en el circuito de Manchay, circuito excepcional. Y después de la carrera, le dije a este señor, a Bobby Booth, que era el CEO de Braniff, señor uruguayo, pero radicado en Perú, los hijos corrían, grandes amigos actuales, le comenté que quería ir a correr a Estados Unidos y no me cambiaba el pasaje de vuelta a Buenos Aires desde Lima por uno a Los Ángeles. Me dijo, no, Estados Unidos tenés que entrar con pasaje de vuelta, te venís con nosotros que vamos a ver el Supercross de Los Ángeles del Coliseum. Y fue la primera vez que vi una carrera de motocross o de Supercross en la tribuna. No me podía quedar quieto, yo quería estar acelerando. Bueno, y por contactos de Gilera con la gente de la revista Cycle World, Ivan Weigel, que había estado en Perú en esta carrera del motocross de las Américas, le comenté que quería correr en Estados Unidos. Me dijo, cuando vengas, llámame y yo te voy a conseguir un contacto. Entonces me fui hasta donde él estaba, en Costa Mesa, y delante mío llamó a Bultaco, y son esos días el día indicado, de suerte. La famosa estrella Jim Pomeroy, que fue el primer norteamericano en ganar una carrera que todo el mundo con Bultaco y en España, tenía un mecánico español, Rubio Flores, que no hablaba inglés. Entonces fue el momento que yo llegué de colaborador del mecánico y de traductor en el equipo Bultaco. Era el campeonato Interama 250 que corrían de otros extranjeros europeos, norteamericanos, y para la última carrera en el circuito
legendario, icónico del estado de Nueva York, y una tila, me dieron una butaco 0 kilómetros y debuté. Al medio largaba, c'era falta e che chimico con Ismarna. Yo realmente con 18 años, no, era el sueño del pibe, realmente, poder competir con los mejores del mundo. Entonces me propuso si yo quería seguir corriendo, trabajando en un equipo en Bultaco de un dealer, de una agencia en Rhode Island. Dije que sí, por supuesto. Y ahí me vinieron a buscar a New York y me fui para Rhode Island y corrí en toda esa zona del noreste de los Estados Unidos en carreras zonales. Y corrí siempre en profesional con Bultaco, y mi mejor puesto fue un tercer lugar en otro circuito histórico que es Southwick, cerca de Boston. Corrí por muchos estados de los Estados Unidos del noreste en carreras zonales. Hubo carreras que tuve que usar una licencia de un norteamericano porque estaba sancionada por la AMA, por la AMA, y no podían correr los extranjeros, y me llamaba David Clemens. Entonces me concentraba mucho en el momento de la inscripción para pronunciar bien en inglés, y bueno, no tuve inconvenientes. Era realmente el sueño histórico mío de ser piloto profesional de motocross. Y no me pude quedar en los Estados Unidos ese primer año, porque cuando fui a New York a hacer la visa, a extender la visa, me dijeron, no, usted se vino a quedar acá, y me la negaron. Entonces la gente de Bultaco me dice, mira, legal no te podés quedar. Y ellos no se ocuparon de tramitarme con un contrato y todo eso. Entonces me tuve que volver, creo que a mediados de octubre, hacia aquí a correr, a volver a la Argentina. Y bueno, hay un amigo mío, Ricardo Bárcena, y Reinaldo Cosani, fue muy involucrado en la MotoGP, después con los años en la organización de carreras. Armaron una primera Zanella RK 175 y fuimos a correr a Bariloche. Y ganamos por escándalo prácticamente. Y entonces, mi experiencia en los Estados Unidos se notaba. Yo andaba mucho más rápido. Una vez también en un circuito que había ya en Ezeiza, en Autoparque, había un barro y yo lo pasaba, pero pararon los pedalines y los otros pasaban con los pies afuera, y le ganaba por mucha diferencia, por toda el expertise que traje de correr allá en aquellos circuitos tan importantes, ¿no? Y de ahí decidimos ir a correr al Campeonato Sudamericano en Chile en el mes de abril. Que te cuento, fuimos en un Meari y había momentos que yo me bajaba a empujar porque se empunaba en la cordillera y en el cruce de los Andes y se complicaba, ¿no? Bueno, y ganamos allá en las rocas de Santo Domingo, en Chile, y gané mi campeonato sudamericano. Eso fue muy importante a nivel de que, bueno, después volví a correr a los Estados Unidos y Honda me dieron una moto de entrenamiento de uno de los pilotos oficiales. Y debuté en el Supercross de Los Ángeles, en el Coliseum, delante de 70.000 personas, finalizando en el puesto 13º. Y la última manga terminé 10º, lo cual fue realmente muy importante para mí porque pues, corría con los mejores del mundo. Esa noche ganó Gero Tapalta, Checoslovaco con la CZ, y segundo Roger de Coster con la Suzuki. Entonces la gente de Honda me dijeron, muy bien, pues sí, adelante, corres todo el campeonato Interam de 250. Y así lo hice, solo. Te cuento otra anécdota. En la segunda carrera en Kansas tuve una caída, un esguince, me doblé el pie. Cuando me llevaron en la camilla a mi furgón, a mi van, dice, ¿dónde está tu gente? No, estoy solo. Y no lo podían creer. Entonces, a partir de eso, la gente de la organización del AMA me pusieron un seudónimo, me decían The Young Man, el hombre joven. Esto fue Rodar, gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar en el próximo programa.